Bien, vamos a resolver este problema y me dice que determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos. Después esboce cada par. Esboce lo que quiere decir es que haga una representación gráfica de ambos vectores y visualice, ¿verdad? Si es paralelo, si es perpendicular o ortogonal. Perpendicular y ortogonal es lo mismo. O si es ninguno de los dos. Pero siempre vamos a realizar una representación gráfica. Bien, antes de comenzar a resolver este ejercicio, vemos que tenemos el vector u y el vector b, pero vemos esta representación gráfica, como le dicen por ahí, una representación elegante, una representación formal del vector, de la cual nosotros no estamos acostumbrados. Yo, al sol de hoy, cuando voy a un examen, yo lo transcribía para no confundirme, ¿verdad? Y este es el tip que les voy a dar yo siempre, que nosotros coloquemos esto entre paréntesis. Sería entonces u va a ser, recordemos que un vector se conoce por la componente i, j. ¿Cuál es la estructura? Bien, tenemos i y j. I y j. Es R2, estamos hablando de segunda dimensión. Y la estructura va a ser, por decir así, el vector x va a ser la componente i y la componente j. Entonces esta es la estructura, el modelo que nosotros vamos a seguir para cambiarle la representación gráfica a estos vectores. B, y de primero sería 3, j de segundo, 5. Y B va a ser negativo 10, negativo 6. Por inercia está erróneo. Si esto yo lo dejo así, me va a salir totalmente mal el examen, la prueba o la tarea. Y nosotros a veces nos da, como quien dice, pereza o flojera analizar, iba de primero y j de segundo, sino que solo arrastramos los números y por eso nos sale malo al final. Entonces hay que tener cuidado con esto. Eso se lo hice como un ejemplo. I sería negativo 6 y j que sería negativo 10. Siempre hay que tener cuidado con esto. Bien, ahora ya tenemos el vector u, el vector b. Ahora sí ya podemos comenzar y partimos de una solución. Bien, vamos a partir de la fórmula que nos dan en vectores de este tema y partimos de esta fórmula que u punto b va a ser igual a la magnitud de u por la magnitud de b por el coseno de teta. ¿Quién me determina a mí si es paralelo o si es ortogonal o si es ninguno de ellos? Esto me lo va a determinar el ángulo. Entonces yo necesito encontrar el ángulo. Despejemos esta fórmula para el ángulo. Tenemos u punto b, está multiplicando, pasa a dividir la magnitud de u, la magnitud de b, por el coseno de teta. Me estorba este teta aquí, lo vamos a pasar como coseno inverso y tenemos que teta va a ser el coseno inverso de u punto b dividido entre sus magnitudes. Y esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar también para saber si es paralelo, perpendicular, ortogonal. Ya les dije que perpendicular y ortogonal es lo mismo. Entonces, este es como una flechita. Esta flechita representa que estamos hablando de vectores, ¿verdad? Vamos a calcular entonces el ángulo. Vamos a ver qué nos da. Vamos a empezar por el producto punto o producto escalar. Escribimos entonces u punto b. Ya sabemos que el producto punto va a ser i por i más j por j. I sería 3 por i sería negativo 6 más j que sería 5 por j que sería negativo 10. U punto b va a ser igual a 3 por negativo 6, negativo 18, más por menos, menos 10 por 5, 50. U punto b va a ser igual a negativo, negativo, se suma 50, 68, negativo 68. Sí, ¿verdad? Entonces ya tenemos el producto punto o producto escalar. ¿Qué me falta? Me faltan las magnitudes. ¿Puedo encontrar las magnitudes? Sí puedo. ¿Por qué puedo?
Porque yo conozco mis vectores, conozco las componentes de estos vectores. Conozco la componente i, conozco la componente j del vector u, y también conozco la componente y conozco la componente j del vector b. Por tanto, sí puedo encontrar mis magnitudes o módulos de ambos vectores. Calculamos entonces que la magnitud de u va a ser igual y la magnitud de b va a ser igual. Ya sabemos que va a ser igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado y la sumamos. U tenemos 3 y 5, sería 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. En b tenemos 6 y 10, sería negativo 6 al cuadrado más negativo 10 al cuadrado. Bien, aquí tendríamos la calculadora, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado me da 34, sería la raíz de 34. Lo dejamos expresado en forma de raíz para que encontremos un ángulo más exacto o más preciso. Dado que si lo dejamos en decimales, tendríamos que escribir todos los valores, ¿verdad? Y vamos a calcular ahora el segundo, que sería negativo 6 al cuadrado más negativo 10 al cuadrado, y me da 136. ¿Tiene raíz cuadrada? No, no tiene. Entonces colocamos raíz de 136. Bien, tenemos mi producto punto, mis magnitudes. Ya podemos encontrar el ángulo. Vamos a reemplazar, tendríamos entonces el coseno inverso del producto punto, que me dio negativo 68, dividido entre la raíz de 34, que sería la magnitud de u, por la magnitud de b, que sería la raíz de 136. Vamos a ingresar estos valores en la calculadora y vamos a ver qué ángulo nos resulta. Tendríamos negativo 68 dividido entre la raíz de 34 por la raíz de 136 y me da negativo 1. Si le colocamos el coseno inverso me va a dar 180 grados. ¿Y qué me dice a mí ese 180 grados? ¿Qué concluyo con este ángulo? Bien, yo concluyo de que estos vectores están en paralelo. Paralelo. Están en paralelo. Esta sería la respuesta. ¿Por qué están en paralelo? Porque bueno, para eso nos dice el problema que esboce cada par. Entonces vamos a hacer una representación gráfica y lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer algo pequeño que se pueda visualizar y tendríamos entonces en la componente y, la componente j menos i negativo j. Bien, en u calculamos 3 y 5, 3 en i y 5 en j, sería, pongámoslo por aquí. Recordemos que le va a dar más exacto si lo hacemos con regla y con medidas. Entonces aquí tendríamos el vector u, que es 3,5. Ahora el vector b, que sería negativo 6,10. Colocamos aquí negativo 6 y vemos que es bien largo el otro, negativo 10, que está abajo. Tendríamos, bueno, vamos a colocar por aquí negativo 6. Y negativo 10 vamos a colocar por aquí. Entonces trazamos este vector y aquí estaría b, que sería negativo 6, negativo 10. Y ahora bien, ¿cuál es el ángulo que se encuentra entre estos vectores? 180, ¿verdad? Que va a ser 180 grados. Están en paralelo porque, como pueden ver, están de esta manera. El vector u va para arriba y el vector b va para abajo. O sea, están en paralelo, están, por decirlo así, en un mismo eje. O sea, están en sentidos opuestos. Un vector va
en sentido para arriba y otro va en sentido para abajo, pero prácticamente están saliendo con una misma dirección, solo que en sentidos opuestos. Entonces, por eso están en paralelo. Espero hayan comprendido este problema y éxitos.